pequeño, no se preocupe. Bien. Primero, el músculo liso, a diferencia del músculo estriado, se lo conoce como liso porque las fibras de actina y de miosina, en vez de estar en una sola dirección intercaladas, se encuentran en forma radiada y están distribuidas en toda dirección dentro de la célula, lo que hace que la célula tenga un aspecto liso, no un aspecto estriado. Y tenemos dos tipos de músculo liso también, lo que viene a ser el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El músculo liso multiunitario, ¿a qué se refiere? El músculo liso multiunitario es aquel músculo liso donde cada célula se contrae de forma independiente. Es ahí donde tenemos, por ejemplo, el músculo ciliar y el músculo piloerector. Mientras que el músculo liso unitario, todas sus células funcionan como una sola estructura. Todas se contraen en uno y todas se relajan en uno. Funcionan principalmente como un sinsitio. Por eso también se lo conoce como músculo sinsitial y es básicamente el músculo liso visceral. Es el músculo liso que encontramos en los vasos sanguíneos, en el útero, a nivel de, por ejemplo, también inclusive podríamos decir el iris. Toda estructura del cuerpo que tenga musculatura lisa es básicamente unitaria, con excepción de los músculos ciliares y los músculos piloerectores que son multiunitarios. Hay diferencias entre el músculo liso y el músculo estriado. El mecanismo de contracción es el mismo, el deslizamiento de las fibras de actina sobre las fibras de miosina por la unión del puente cruzado con los puntos activos. Es el mismo mecanismo, pero hay variaciones entre lo que es las fibras de actina, miosina, así como también el mismo músculo liso. En primer lugar, la actina del músculo liso no posee troponina. No posee, solo es actina y tropomiosina, lo que quiere decir, ya están libres los puntos activos. Ya están libres, pero no hay contracción, no hay. ¿Por qué? Porque la cabeza del puente cruzado de la fibra de miosina no está activa. La tepeasa no está activa. Así que aunque se una, no va a pasar nada. Tiene que haber una activación de la cabeza del puente cruzado. Por otro lado, habíamos visto que tanto la actina como la miosina en el músculo estriado se unen a los discos Z. En el músculo liso no hay eso, sino que hay puntos de tejido fibroso denso en la célula, conocidos como cuerpos densos. Es en los cuerpos densos donde se une la actina y va saliendo de forma radiada, como pueden ver. Y entre los cuerpos densos está la miosina. Misma forma intercalada de actina, miosina, actina, pero no desde un disco Z, sino a nivel de los cuerpos densos. Igual tienen su fibra de titina, igual tienen todas estas estructuras. Otra variación es que el cuerpo de la fibra de miosina es extremadamente grueso en el músculo liso. No es tan delgado como habíamos visto en el músculo estriado, sino es bastante grueso. Es por lo menos 2 a 3 veces más grueso en el músculo liso. Y los puentes cruzados son lateropolares. ¿A qué se refiere lateropolar? En el músculo estriado, los puentes cruzados en ambos extremos tienen las mismas direcciones. Pero en la fibra de músculo liso, primero, el cuerpo de la fibra de músculo liso de la miosina es más grueso. ¿Y a qué se refiere con puentes cruzados lateropolares? Quiere decir que por un lado tienen una dirección y por otro lado tienen otra dirección. Eso quiere decir, por un lado tienen una dirección y al otro lado tienen otra dirección. Esa es la otra diferencia. Son lateropolares. Lo que quiere decir que en esta fibra habíamos visto que esto provoca el acercamiento. Aquí, por un lado acercan y por otro lado pueden alejar también. Se genera una contracción por eso en toda dirección. A eso se refiere que sean lateropolares. Y como son lateropolares y las fibras salen desde los cuerpos densos en dirección radiada, provoca también que la fibra del músculo liso tenga un mayor grado de contracción muscular. El músculo estriado solo se contrae en sentido longitudinal, nada más. Mientras que el músculo liso
se contrae en toda dirección. De este volumen puede contraerse a un volumen menor. ¿Qué tanto? Llega a contraerse hasta 80% de su volumen total. Quiere decir que este tamaño de la célula termina en esto. Se contrae casi por completo. En toda dirección, se va a contraer. Y continuando con las diferencias que hay entre el músculo liso y el músculo estriado. El músculo liso genera una contracción tónica prolongada. A diferencia del músculo estriado, que puede contraerse y relajarse rápidamente en diferentes grados de contracción, el músculo liso cuando se activa siempre se contrae a contracción máxima. Se contrae al máximo y luego se relaja. Y es prolongado. ¿Por qué? No es contracción, relajación rápida. Se contrae, mantiene un tiempo la contracción y luego recién se relaja. Siempre va a generar eso el músculo liso. Debido al grosor de la fibra de miosina, le toma más tiempo poder movilizar la cabeza del puente cruzado. Es por eso que tiene un ciclo lento. El músculo estriado, ese movimiento es veloz, puede realmente generar una contracción rápida, pero el músculo liso es con calma va a contraer. Con calma se genera la contracción. No es una contracción violenta, es una contracción suave. Empieza a contraerse y poco a poco aumenta la contracción hasta que se mantiene contraído un tiempo y luego recién empieza a relajarse. Mientras que el músculo estriado es contrae y relaja rápidamente. El músculo liso es lento, mantiene una contracción y luego recién se relaja. Esto provoca una baja necesidad energética. El músculo liso utiliza mucha menos energía de lo que puede utilizar el músculo estriado. Es altamente eficiente por toda esta función. Es altamente eficiente. Tiene un inicio lento tanto para la contracción como para la relajación. Además, el músculo liso genera mayor fuerza por célula, ojo, por célula, que el músculo estriado. Claro. Ustedes pueden decir, pero el músculo estriado es más fuerte. Sí, porque tiene mayor cantidad de células. En todo el cuerpo, supongamos, en todo el cuerpo podría haber 2 kilogramos de músculo liso, pero hay como 60 kilogramos de músculo estriado. Ahí está la diferencia. Pero si solo tomamos cada célula, la célula de músculo estriado es más débil que la célula de músculo liso. Y básicamente tiene que ver con esto, porque la célula de músculo estriado solo se contrae en una dirección, en sentido longitudinal, mientras que la célula de músculo liso se contrae en toda dirección. En toda dirección. Es una contracción tónica prolongada, de inicio lento, tanto para la contracción como para la relajación. Y genera mayor fuerza, a tal manera, podemos ponerlo a tal manera, y les digo por qué. Hay que tener mucho cuidado algunas veces, tienen que tener cuidado. Durante el trabajo de parto, no se olviden que el útero tiene musculatura lisa y tiene suficiente fuerza como para expulsar a un niño de 3 kilogramos a través del canal de parto. Tienen que tener cuidado. A veces tenemos que limpiar dentro del útero porque no se ha desprendido bien toda la placenta y hay restos. Y si los dejamos ahí, se van a descomponer y la mamá puede morir. Se puede infectar, incluso puede terminar con una histerectomía si es que no queremos que muera. Hay que limpiar. Pero para eso tienen que tener mucho cuidado. La única forma de limpiar es, bueno, acaba de salir un niño por ahí. Su mano puede entrar tranquilamente al útero para limpiar. Mucho cuidado. Tienen que hacer eso con calma y tienen que advertir a la paciente. Porque si ustedes introducen su mano rápidamente y sin advertir a la paciente, se genera una contracción muscular dentro del útero. Y adivinen qué. No solo va a presionar su mano, sino que el cérvix también se va a contraer. Y créanme, su mano va a quedar ahí atrapada. Podrían incluso colocar su pierna y jalar, no va a salir su mano. Vean la fuerza que tiene el músculo liso. Podrían colocar su pierna en la camilla y tratar de sacar su mano y no va a salir fácilmente. No va a salir, va a ser difícil que salga. No quiere decir que quede ahí, que nada, sino que va a salir, pero incluso con el apoyo de la pierna va a salir. Y solo los está comprimiendo el útero. Solo los está comprimiendo. Y una vez que salga su mano va a estar morada.
porque el útero la va a presionar. Mucho cuidado si alguna vez tienen que hacer eso. Nunca introduzcan la mano de golpe y siempre avisen a la paciente que tienen que introducir su mano para limpiar. De lo contrario, ahí va a quedar su mano y el momento que pueda salir, va a estar su mano completamente apretada, morada. Dice padre. Mucho cuidado. Doctor, perdón por mi pregunta, pero ¿usted presenció ese panorama? Sí. Sí. No con interno, ¿no? Ah, No con interno. Cuando estaba haciendo mi internado, uno de los médicos dejó que uno de los estudiantes atienda el parto, porque estábamos todos ocupados, con varios partos que estábamos, y tuvo el error el estudiante de introducir su mano rápidamente, sin avisarle a la paciente, y se quedó ahí. Tuvimos que esperar unos 5 minutos a que el útero se empiece a relajar de nuevo para que pueda sacar su mano. Hasta entonces su mano ha quedado morada. Ahora, en esos casos, la oxitocina genera la contracción muscular, claro, para que salgan los restos dentarios. pero es que a veces no sale. A veces no sale. Hay que limpiar. Cualquier pequeño resto, en 3 días ya está en endometriosis. Ya está con una endometriosis. Y en una semana, si eso no se elimina, la paciente está de nuevo en el hospital en quirófano y le estamos sacando el útero. oh, Porque puede entrar a sepsis rápidamente. Se ha desprendido de ahí la placenta, los vasos sanguíneos están todos abiertos. Es fácil de que la infección llegue. Es fácil. Además, el músculo liso tiene un mecanismo de cerrojo. Se activa la contracción muscular y va a generarse la contracción hasta que se tenga que desactivar la contracción. Básicamente es como una pequeña llave, un botón que activa la contracción, y si no giramos la llave o apretamos de nuevo el botón, no va a relajarse el músculo. Y ahí es donde viene lo que les estaba diciendo. No solo tenemos lo que viene a ser la tensión-relajación, se genera harta tensión y relajación en el músculo liso. Pero, vuelvo a repetir, la mayor diferencia es que no hay tropomiosina. ¿Qué quiere decir? Que los puntos activos ya están libres. He dicho, perdón, no hay troponina. Los puntos activos ya están libres. La cabeza del puente cruzado podría unirse, pero está inactiva. Ahí es donde está el detalle. Ahí es donde viene el acoplamiento. Ahí es donde viene la contracción muscular. El calcio que proviene para la contracción muscular en el músculo liso, sí, también tenemos retículo sarcoplásmico, pero en el músculo liso es más pequeñito, no posee tanto calcio. Así que el calcio para la contracción del músculo liso depende principalmente del líquido extracelular, una mayor diferencia que tenemos aquí. El calcio para el músculo estriado viene del sarcoplasma, del retículo sarcoplásmico, pero el calcio para el músculo liso principalmente viene del líquido extracelular. Viene del líquido extracelular. Tiene que entrar el calcio, pero ya no hay troponina. Entonces, ¿dónde va a actuar? ¿Dónde va a generarse? Se tiene que activar una cadena metabólica. El calcio ingresando dentro de la célula de músculo liso se une a la calmodulina. Una vez que se une a la calmodulina, le da función enzimática. La calmodulina nos va a activar otra enzima, la miosina sinasa, que es la sinasa de la cadena ligera de miosina. En otras palabras, la miosina sinasa se encarga de fosforilar a la ATPasa, a la cabeza del puente cruzado. Una vez fosforilada, ya está activa. Ahí ya se une al punto activo y ya genera la contracción. Por eso es que el inicio de la contracción y de la relajación es lento. Porque a medida que ingresa el calcio, tiene que activarse una cadena metabólica. Y la miosina sinasa tiene que empezar a activar las cabezas del puente cruzado. Quiere decir, es como si yo tuviera que prender los interruptores. En vez de que sea como en el músculo estriado, que directamente tengo una palanca que lo sube todo, aquí tengo que ir interruptor por interruptor. Tengo que ir abriendo cada cabeza de puente cruzado, tengo que activarla. Por eso toma tiempo en que se active la contracción. Y por la misma razón, toma tiempo en que se active la relajación. Porque una vez que se cierra el potencial de acción y se cierran los canales de calcio, la bomba de calcio va a sacar el calcio. Pero sacando el calcio, ¿nos genera relajación? No. Porque sigue activada la miosina sinasa.
sigue fosforilando la cabeza del puente cruzado. Tiene que haber la activación de otra enzima. Ahí es donde se activa la miosina fosfatasa. La miosina fosfatasa le quita el fosfato a la cabeza del puente cruzado. Le quita el fosfato y la desactiva. Por lo tanto, se separa. Así como he tenido que ir interruptor por interruptor a prender, he tenido que ir también interruptor por interruptor a apagar. Toma por eso hierro. Y ese es el mecanismo de cerrojo. Porque aunque saque el calcio, mientras no se inactive la cabeza, sigue funcionando. Y a veces pasa que hay una deficiencia de miosina fosfatasa y el músculo liso se contrae y permanece en espasmo un buen periodo de tiempo hasta que empieza a relajarse. No va a haber fatiga muscular. No va a haber fatiga muscular en el músculo liso. ¿Por qué? Porque hay una baja necesidad energética, porque el ciclo de la cabeza del puente cruzado es lento, es suave, no es rápido, no es violento. No es violento, es suave. Utiliza menos energía, puede mantener la contracción por mayor periodo de tiempo y siempre que se contrae el músculo liso, siempre lo hace con fuerza máxima. Siempre lo va a hacer con fuerza máxima. ¿Esto tiene alguna cosa que ver con la cólica de las mujeres? A eso iba. ¿Ah? A eso iba. Pero tú te estás refiriendo al cólico menstrual. Cólica menstrual. Cuando me dijiste alcohólico de las mujeres, te refieres al cólico menstrual. Sí, sí, sí. Pero no solo las mujeres tienen cólicos. Puede haber cólico intestinal y puede haber cólico biliar, que es común tanto en hombres como en mujeres. Es músculo liso. Es músculo. Entonces, ¿cómo se siente un cólico? Empieza el dolor, aumenta, 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 se mantiene y luego empieza a relajar hasta que desaparece. Están viendo exactamente la contracción del músculo liso en un cólico. No es como un calambre que contrae y luego se relaja, sino que empieza y cada vez aumenta, 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 máximo. Ahí se mantiene un rato y después empieza a relajarse. Ese es el cólico, ese es el dolor tipo cólico o espasmódico que se genera ya sea a nivel biliar, a nivel intestinal o a nivel uterino. Es lo mismo. Por eso, cólico menstrual es la misma que está provocando también lo que viene a ser el trabajo de parto. Porque el cólico menstrual solo es una contracción tanto del útero como de las trompas por irritación perineal, nada más por irritación de lo que viene a ser el piso pélvico. Esa irritación proviene directamente de la menstruación, de lo que viene a ser la ovulación, por eso es premenstrual. Y esa irritación provoca contracción del útero y contracción de las trompas, que como es más irritativo y más, por eso se genera esa sensación. Y por eso el trabajo de parto es lo mismo. Es lo mismo, solo que como el útero es más grande, genera mayor fuerza, porque tiene que expulsar un niño de 3 kilogramos a través de un espacio de 13 a 15 centímetros. Es el canal de parto. Es por eso que la contracción en el trabajo de parto es eso. Las mujeres empiezan a sentir el dolor, aumenta, 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 llega al máximo y luego recién empieza a bajar. Empieza a bajar. Y para que vean el ciclo lento que tiene la contracción del músculo liso, un franco trabajo de parto nos indica que dolor de parto, quiere decir esa contracción, tiene que ser de más de 2 minutos. Lo que quiere decir que para que realmente la mujer ya esté en trabajo de parto, su músculo liso se contrae por un periodo de 2 minutos. Si alguna vez han sentido un cólico biliar, un cólico intestinal, y solo lo han sentido por 30, 20 segundos, imagínense sentir eso por 2 minutos mínimo. Porque ya en periodo expulsivo, la contracción puede durar hasta 5 minutos. Hasta 5 minutos. Mecanismo de cerrojo. Mecanismo de cerrojo. Y aquí lo podemos ver directamente de una forma gráfica. Se genera la despolarización o la activación de los canales de calcio. Va a salir un poco de calcio del retículo sarcoplásmico de la célula del músculo liso, pero principalmente es el calcio del líquido extracelular el que necesitamos. Ingresa el calcio, se une a la calmodulina. La calmodulina unida al calcio tiene función enzimática. Así que toman a la miosina sinasa que está inactiva y la van a activar. La miosina sinasa activa también tiene función enzimática.
degrada el ATP y toma ese fosfato para activar la cabeza del puente cruzado de la fibra de miosina, provocando entonces la contracción muscular. Una vez que se cierran los canales de calcio, se activa la bomba de calcio, lo que nos permite la expulsión de calcio, y ahí sí, vean, ahí sí tenemos un transporte activo secundario por contratransporte, porque la célula lo que hace es introducir el sodio y esto permite la salida del calcio, una molécula, una U. Sale el calcio, esto inactiva la calmodulina y ahí ya tiene que empezar a activarse la miosina fosfatasa. La miosina fosfatasa le va a quitar el fosfato a la cabeza del puente cruzado de la fibra de miosina. Por eso les digo mecanismo de cerrojo, porque a medida que sale el calcio, aún hay calmodulina activada. Toma tiempo en que salga todo el calcio y recién la miosina fosfatasa puede empezar a generar la relajación muscular de forma adecuada. Por eso, inicio lento en la contracción y un inicio lento en la relajación. Y recién el músculo empieza a relajarse. Recién va a empezar a relajar el músculo liso. El músculo liso va a tener un control de diferentes formas. Tiene un control nervioso, así como también tiene un control hormonal. Quiere decir que a nivel del músculo liso, igual tenemos lo que viene a ser la unión neuromuscular. Solo que como estamos hablando aquí ya de un músculo liso, estamos pidiendo que en el músculo visceral, el nervio está en la parte superficial del músculo liso. Mientras que en el músculo multiunitario, los nervios ingresan dentro de las células y pueden activar cada célula por separado. Los nervios, en vez de tener todas las vesículas secretoras en la parte terminal de la dendrita, las tienen en pequeñas partes esporádicas de la dendrita, generando lo que vienen a ser las varicosidades neuronales. En cada una hay un neurotransmisor que puede activar o inhibir la contracción muscular. Ahí está otra diferencia con el músculo estriado. El músculo estriado, solo la acetilcolina lo activa y es lo único que tiene la placa motora. Pero en el músculo liso, la unión neuromuscular del músculo liso pueden tener estas vesículas, estas varicosidades, pueden tener o una sustancia excitadora o una sustancia inhibidora, que nos puede facilitar la contracción del músculo liso o la puede bloquear, la puede inhibir. Sin mencionar además que son neuronas autónomas, no son neuronas conscientes. Es el sistema nervioso autónomo vegetativo el que controla todas estas contracciones musculares. Por otro lado, también tienen controles hormonales. No solo vamos a encontrar canales iónicos activados por este neurotransmisor, sino que dentro del músculo liso podemos encontrar canales iónicos activados por diferentes químicos, por diferentes sustancias. Así que no solo va a ser el potencial de acción del nervio, sino que una hormona puede ser la que provoque la contracción del músculo. Ejemplo, la oxitocina para el útero. La oxitocina no va a provocar una carga eléctrica. La oxitocina lo que hace es abrir los canales de calcio del músculo uterino. Abre directamente los canales de calcio, lo que provoca la contracción muscular. Lo provoca. Lo que quiere decir que a nivel del músculo liso no siempre vamos a tener un potencial de acción que genere la contracción. ¿El músculo liso puede activarse por potencial de acción? Sí, pero también puede activarse por efecto hormonal. O abro canales de sodio, despolarizo la membrana y se contrae el músculo, o directamente utilizo una sustancia para abrir el canal de calcio, no solo la carga eléctrica. Por eso el ejemplo de la oxitocina. La oxitocina no despolariza al útero. La oxitocina directamente llega y abre canales de calcio, provocando la contracción muscular del músculo uterino. Y también hay una variación en los potenciales de acción del músculo liso, porque tenemos dos, las espigas y las mesetas. Y se generan también los canales de calcio, generando el potencial de onda lenta. ¿Qué quiere decir? En el músculo liso tenemos esto. Las células tienen una fluctuación en su potencial de membrana, lo que le da una onda lenta de potencial, pero no alcanza todavía al umbral.
no lo alcanza. Será la apertura de los canales de calcio los que nos generen la contracción muscular en el músculo liso. Por eso les decía. Tenemos espigas, mesetas, los canales de calcio generan la contracción y tenemos el potencial de onda lenta. La onda lenta es esta pequeña parte. Es pequeña fluctuación del potencial de membrana del músculo liso, pero que no alcanza a generar contracción. La apertura del canal de calcio puede generar realmente la contracción. Y una vez que se abre el calcio, se va a despolarizar y se va a repolarizar. Pero como estamos en una base de onda lenta, aquí está el grupo. Por eso espiga, porque parecen las espigas de trigo. ¿Y por qué la onda lenta? Se preguntarán. ¿Por qué esto le da? Fíjense, ¿qué está pasando? Le da cierto grado de ritmicidad a la contracción del músculo liso. Por eso también el cólico duele, relaja. Duele, relaja. Duele, relaja. Es rítmico. Peristatismo intestinal. Lo vieron de forma básica, ¿verdad? Siguiente semestre lo van a ver ya, todos estos movimientos. Pero han visto, por ejemplo, cuando han visto en el colegio el peristaltismo, es rítmico. Es una onda peristáltica rítmica. Contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja, contrae, relaja. Gracias a la presencia de lo que vienen a ser las ondas lentas. Porque si yo abriera los canales de calcio en este punto, no va a ser suficiente para alcanzar el umbral y generar la espiga. Solo se puede generar adecuadamente la contracción cuando estamos en la parte alta de las ondas lentas. Y no nos olvidemos también que es un músculo que puede tener una meseta, porque también podemos encontrar canales de sodio y canales de calcio lentos, que pueden mantener la despolarización del músculo liso. El músculo liso además tiene potencial, sí, o sea, tiene contracción sin potencial. Hemos visto, ya sea por parte hormonal o también por distensión. Si yo voy distendiendo el músculo liso, voy estirando la membrana y se pueden empezar a abrir los canales de calcio. Se abren los canales de calcio, empieza a fluir el calcio y la célula va a empezar a contraerse. La célula empieza a contraerse. Quiere decir, si alguna vez, por ejemplo, consumimos bastante alimento, o un ejemplo mejor, a medida que pasa el tiempo, se va acumulando orina en la vejiga, ¿verdad? Se empieza a distender. Esa distensión genera una contracción que nos da la sensación de urinar. Nosotros podemos controlar el esfínter urinario externo. Detenemos. Sabemos que la contracción va a relajarse. Pero ¿qué va a pasar después? Sigue acumulando orina, sigue distendiéndose la vejiga. La siguiente va a ser más fuerte. Se relaja. Sigue acumulando orina, la siguiente va a ser más fuerte, porque cada vez se está distendiendo más la pared de la vejiga. Hasta que llega al punto en que ya no podemos mantener el control del esfínter urinario externo. Va a contraer de tal manera la vejiga, como está tan distendida, genera tal fuerza que supera por completo nuestro control sobre el esfínter urinario externo y escapa un poco de orina, ¿verdad? Cada vez el deseo de miccionar es cada vez más y más intenso, porque se genera cada vez una mayor contracción. Y puede generarse contracción sin potencial de acción. Algunos nervios pueden liberar directamente sustancias que abran canales de calcio, hormonas, la oxitocina, niveles de gases. El dióxido de carbono, por ejemplo, provoca la apertura de los canales de calcio también a nivel del músculo liso. Nos provoca esto. Y, vuelvo a repetir, la fuente principal del calcio para el músculo liso es el líquido extracelular. Y las bombas de calcio extraen el líquido extracelular, extraen el calcio hacia el líquido extracelular. Y por último, para terminar, el músculo liso, no se olviden que tenemos el multiunitario, que cada célula funciona independientemente, y el unitario. ¿Y cómo se hace esa función? Porque a nivel de la membrana del músculo liso unitario
vamos a encontrar esto. Unas pequeñas hendiduras que son las caveolas y que se unen a la caveola de la célula contigua, generando lo que viene a ser las uniones en hendidura. Así que el potencial de acción de una célula pasa al siguiente, a la siguiente, a la siguiente, provocando que todas las células funcionen en una sola estructura. Porque no se olviden, acabamos de ver, alrededor de las caveolas es donde se encuentran los retículos sarcoplásmicos del músculo liso. Así que se despolariza una caveola, inmediatamente la contigua también se va a despolarizar y va a facilitar la contracción muscular. Eso es lo que hace que todo el músculo pueda contraerse en uno solo y relajarse en uno solo. Eso para el músculo liso unitario o visceral, que funciona como un sincipio. Por eso también se le llama músculo liso sincitial. ¿Alguna duda? Dudas, preguntas que tengan. Doutor, por que no músculo estriado não tienes excitação por estiramiento também? Porque el músculo estriado, si fuera así, en el momento en que relajas tu mano, se volvería a contraer. Mas se yo... Es normal los canales también Por eso, abrir. es que, por ejemplo, si relajas tu mano, se estiran los canales y se podrían abrir. De tal manera que una persona podría estirarse, estira los músculos abdominales, se estira y de golpe se contraería. No tiene pues, esa capacidad. El músculo estriado se controla únicamente por acetilcolina, no se controla de otra manera. Sí. Además que, recuerden, hemos visto hace rato, tenemos las hendiduras subneurales. Quiere decir, está la fibra, quiere decir, la membrana, pero a nivel de la placa motora, así es la membrana. Esto lo puedo estirar tranquilamente y no voy a abrir canales. Sí. No voy a abrir. No tiene esa capacidad. Por eso está la diferencia entre el músculo liso y el músculo estriado. ¿Otra duda? ¿Otra duda que tengan? ¿Una? ¿Seguros? Bien. Ahora sí. Nos quedan 2 semanas para el examen y justo nos quedan 4 temas. 2 semanas quedan para el examen, nos quedan 4 temas. Y tenemos tiempo para revisar todos esos temas. Ya la próxima semana empezamos con fusión cardíaca. Unidad 3, ¿verdad? Unidad 3. Empezamos con la fusión cardíaca.